Y así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Capítulo 2 de Efesios, del 11 al 18. Vamos a hablar de la reconciliación del creyente en Cristo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación del creyente en Cristo. Y francamente, hermano, este mensaje tiene mucha teología, pero también muchas cosas prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? ¿Por qué es necesaria la reconciliación? Más bien, ¿qué es la reconciliación? Me ha puesto a pensar, ¿qué es la reconciliación? ¿Y cómo impacta eso es muy importante, lo que se va a tratar hoy? ¿Cómo impacta la reconciliación al individuo y su relación con Dios, los demás y consigo mismo? ¿Sabe? Nosotros siempre estamos relacionando con otros, con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Si ustedes han puesto a pensar, los 10 mandamientos trata esas tres cosas. Han puesto a pensar, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. No tendrá otros dioses, no hará imágenes o ídolos, no dirá en vano su nombre. Acuérdate de día de reposo, los primeros 4, es nuestra relación horizontal, vertical. Después los que siguen, ¿verdad? Ustedes ya saben, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, ¿verdad? No cometerás adulterio, fornicación, para no robar, para no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Eso tiene que ver con tu relación con tu prójimo. Es horizontal, ¿verdad? Soy vertical y horizontal. Es decir, mi relación con Dios, los primeros 4. ¿Ok? Los siguientes 5 tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Y la última, no codiciarás, tiene que ver conmigo mismo. Mi propio corazón, las cosas que me impulsan, las cosas que yo deseo. Y si ustedes ven, la vida es así, ¿no? Mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo. ¿Cómo ando yo en mi vida? Hay gente que no se aguantan, hasta se quitan la vida. Hay gente que no aguanta la situación que se encuentra. Hay gente que trata de esconder sus problemas con los tragos, con las drogas, con lo que sea. A veces con otras adicciones, otros vicios. Y a veces ni son vicios, cosas buenas. Gente que trata de refugiarse en sus trabajos, que ni quieren ir a sus casas, que no prefieren estar solos. Y entonces vemos la reconciliación del creyente en Cristo. ¿Qué pasó?
¿Cómo era la vida antes de ser reconciliados con Dios? Debe decir una palabra que podemos decir, yo estoy inventando esa palabra, no es teológica, pero es práctico. Déjeme decirles, si usted pagó la mejor televisión que se puede tal vez aquí en Laredo por $2,000. Y si usted paga 2,000, yo digo, qué locura. Pero bueno, si usted paga 2,000 por una televisión, usted quiere la mejor, cree que está en un teatro, o tal vez hay más, 5,000. Y es muy buena televisión. Y no hay mejor que esa en toda la ciudad. Pero a ti se te olvidó algo, de pagar la luz. Usted no pagó la luz y le cortaron la luz. Ahora, ¿qué va a servir esa televisión? ¿Qué es lo que le falta? Tiene que estar conectada a la electricidad. No me importa lo que tú compres, que es muy bueno, si necesita electricidad y tú no lo conectas con el enchufe, no sirve para nada. Es un mueble nada más, pero no sirve para nada. Puede ser algo sencillo como una lámpara que usted prende para leer. Puede ser una televisión, puede ser una licuadora. Pero aquí está la cosa. Tú puedes ser una persona con mucho talento. Tú puedes ser una persona muy reconocida en el mundo, en la ciudad, por tus logros y tu conocimiento y tu talento. Pero si no estás conectado al Señor, tú no sirve para nada. Y es lo mismo. Su reconciliación, míralo como estando conectado con el Señor. Si no estás conectado con Él, tu vida es un desperdicio. Tanto que si no estás conectado a Dios, dice la Biblia que estás muerto en sus delitos y pecados. Para tener vida necesitamos estar conectados. Y eso es la reconciliación. Dios nos está conectando con Él. Entonces quiero que entiendan esa palabra. Es una manera mía, ojalá sencilla, de explicarles un término que puede ser muy complicado y teológico, pero simplemente la reconciliación es estando conectado con Dios. Porque todos fuimos hechos a su imagen, pero no todos tenemos su vida en nosotros. Y tener la imagen de Dios sin tener la vida de Dios, ¡ay, qué desperdicio! ¡Qué horrible! Vemos entonces cómo impacta eso, la reconciliación. Cómo es que impacta al individuo en su relación con Dios, con su prójimo y consigo mismo. Primero, ¿cómo era la vida antes de conocer al Señor? Antes de la reconciliación, antes de conocer a Cristo. Tal vez tú ibas a la iglesia, tal vez tú sabías de Dios, pero nunca has estado conectado con Él. ¿Cómo era su vida? Me incluye nuestra vida, mi vida también, antes de conocer a Cristo. Porque me aclararon una cosa, nadie nace como bebito conociendo a Cristo. Eso es algo que uno tiene que tomar esa decisión conscientemente, usando el intelecto y el corazón para entregarse a Cristo. Entonces, yo no digo que los bebitos no son salvos, pero no tienen relación con Dios como nosotros. Vemos primero qué pasó antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo vive la mayoría de la gente, de la humanidad, de los miles de millones que nos rodean en este globo? Primero, miren el versículo 11 y 12. Dice aquí 2:11 y 12 de Efesios. Por tanto, acordaos, que está diciendo, hey, acuerden bien cómo eran sus vidas antes. Cuando él decía acordaos, te decía, acuérdense, que no tengo una memoria tan corta que no recuerdan. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No está hablando aquí con los gentiles. Es decir, hay dos clases de gente en el mundo. Hay los
el pueblo escogido de Dios, los judíos, y después las gentes, gentíos o gentiles. Entonces, la otra palabra por gentil es las naciones. Es toda nación que no es Israel. Antes que vino Cristo, el pueblo de Dios era Israel, era los judíos. Pero vemos aquí entonces cómo era su vida. Bueno, ellos primero estaban separados de Cristo el Hijo. Y dice aquí, usted mira aquí, sigue leyendo, y vamos a leer, versículo 11, dice, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estaban sin Cristo. Y sabe, hermanos, muchos dicen, los judíos no tenían a Cristo, hermanos. ¿Quién usted cree que les guió? Usted lee Corintios, usted lee otras epístolas. Dice que Cristo era la roca que les seguía. Cristo era la nube que les cubría. Cristo estuvo con los judíos en el desierto. Fue Cristo que les habló desde el monte cuando temblaba. Si muchos no saben eso. Cuando los testigos de Jehová dicen, nosotros somos testigos de Jehová, no de Cristo. Está muy equivocado porque Cristo es Jehová. Y si usted lee el capítulo 10, versículo 9 de Romanos, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor. ¿Cuál Señor? El Jehová del Antiguo Testamento. De eso es lo que quiere entender ahí, dando a entender. Entonces, Cristo estuvo. Cuando le preguntaron, ¿y tú que ni tienes 50 años? Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y quién fue el que llamó a Moisés? El gran yo soy. Si esa idea de que Cristo empezó a vivir nomás cuando nació de la Virgen, Él vivió mucho más antes. Él es Dios. Es muy importante entender eso. Entonces, los que no eran judíos y los que no eran parte de los pactos y todo eso, ellos estaban sin Cristo. Los del mundo adoraban otros dioses. Tenían muchos dioses. Todavía hay muchos dioses. Estaban separados de Cristo. Y así era nuestra vida, ¿no? Estábamos separados de Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Usted tal vez sabía de Él. Y cuando iba a alguna iglesia, tal vez estaba aburridísimo, ya quería irse. Y la ironía es que muchos que van a la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica. ¿Cuánto tiempo dura una misa? ¿Media hora? ¿Por mucho? No dura mucho. El cura no va a predicar 1 hora la palabra de Dios. Tal vez dará 15, 20 minutos unas palabras. Y ya se quieren ir. Me imagino ahora estar en una iglesia como esta que pasó, predica casi 1 hora. No, hombre, ya no aguanto. Pues sí, así es. Porque están sin Cristo. Si tú no tienes a Cristo, es muy obvio que va a estar aburrido en cualquier iglesia que predica la palabra. Y por supuesto le voy a decir, he asistido, no misas, pero servicios de funerales de católicos. Y algunas veces ya he oído hasta curas predicando buenos mensajes, no miento. Pero ¿sabe qué? Eran cortos. Y yo veo que la gente estaba muy ido y sabe lo que estaba diciendo. Una vez fuimos a Nuevo Laredo de una hermana que murió su hermano y fuimos. Y él predicó ese cura sobre las 10 vírgenes. Que 5 estaban preparadas y otras 5 tenían el aceite, las 5 no tenían el aceite. Y predicó un buen mensaje. Yo tengo que confesar. No porque tuvieron su ropa de cura y están en catedral en una iglesia católica. Eso está muy bueno lo que dijo él. Pero la mayoría se les fue porque no entendieron. Entonces lo que quiero decir es, la mayoría de la gente está sin Cristo, religiosas y no religiosas. El borracho en la calle que no tiene casa y la persona muy estudiada, preparada, muy religiosa, un doctor, un abogado, un político, están sin Cristo. Y así era tu vida antes de conocer a Cristo, es separado de Cristo. Es lo que dice aquí en versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Después dice
que estamos también en la separación, vemos aquí, estamos separados del pueblo de Dios. No éramos parte del pueblo de Dios. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. A mí, piénsalo, cuando nosotros leemos ahora en Filipenses, somos ciudadanos de nuestra patria, somos celestial. Y nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero antes, sea lo que sea, los judíos tenían la palabra. La Biblia que tenemos viene de la nación de Israel. Con la excepción de Lucas, que era un griego, toda la Biblia fue escrita por judíos. No hubiera sido por judíos, no tendríamos la Biblia. Usted lee el Salmo 23, que es tan bonito, fue David, un judío, que escribió. Usted lee el libro de Éxodo, que habla de la salida de Israel de Egipto, fue un judío. Usted lee de la creación, que Dios creó en 6 días del mundo, fue un judío que escribió eso. Usted lee de la unción de David, fue Samuel, un judío. Toda la Biblia fue escrita por judíos. O por supuesto fue un judío que murió en la cruz por nosotros. La salvación es de los judíos. Y la Biblia es muy clara en eso. Entonces nosotros estamos, los que no eran judíos, la mayoría de mexicanos no son judíos, y tampoco los rusos y los chinos. Hay muy pocos judíos en el mundo. La gran mayoría del mundo estaba alejados, separados. No eran pueblos de Dios. Fueron privados de la ciudadanía de Israel. Es muy importante eso. Porque todos los profetas eran ¿qué? Judíos. Y por eso es muy importante, hermanos, no atacar a los judíos. Mucha gente ya no quiere a los judíos, yo sé. Y la verdad es, hermanos, y le voy a decir una cosa, Dios todavía ama al pueblo judío. Dios todavía dice para orar por la paz de Jerusalén. Entonces, quiero que entiendan. Pero bueno, también estamos separados de los pactos, de las promesas, en versículo 12. Dice en aquel tiempo, dice también, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa. Toda la promesa era para Israel. No era para el mexicano, no era para el americano, no era para el europeo, no era para el de Asia, era para el judío. David fue prometido que de su descendencia se sentará sobre el trono por toda la eternidad. Ningún ruso, ningún mexicano se sentó y se sentará en ese trono de David. Es un judío y su nombre es Jesucristo. Si usted lee Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio de Dios, pues es poder de Dios para salvación. ¿Para quién primero? Para el judío primero. Si el evangelio fue presentado al judío primero, al pueblo judío, por un judío, Jesucristo, y 12 judíos, los apóstoles, fueron enviados, y el primer sermón fue predicado por un judío, y 3,000 judíos aceptaron a Cristo. La primera iglesia era judía en Jerusalén. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos recibiendo ahora es por bendición que Dios ha dado por medio del pueblo judío. Y entonces, por eso está diciendo él aquí, ustedes gentiles, da gracias a Dios. Dice que antes ustedes ni eran parte de todos esos pactos. La circuncisión era el sello del pacto. Entonces, ahora dice Pablo que nosotros, que los gentiles, ahora han hecho parte de eso, pero antes no. Y también había la separación de toda esperanza. Si usted mira aquí también, mira el versículo 12. Y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Sabe? La única razón por la cual tenemos esperanza es por Cristo, por la reconciliación. El judío tenía esperanza. Él no creía en tantos dioses. Él creía en el Jehová, el creador del universo. Pero si usted recuerda, hermanos, ¿sabe lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses? Cuando uno pierde un ser querido,
Mira conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, en 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen, que de los que murieron, para que no os entristezcáis, que no se pongan tan tristes como quién, como a los que no tienen esperanza. Y apuesta a pensar, mire hermanos, yo doy gracias que yo tengo una esposa cristiana, mis hijos cristianos y mis hermanos en Cristo aquí. Yo no quiero perder a nadie. La muerte yo sé que es ganancia para el que muere. Los que quedamos nos ponemos muy tristes, ¿verdad? Echamos de menos de ser querido. Pero ¿sabe qué? Con todo, sabemos que un ser querido, un hermano en Cristo que está en Cristo, sabemos que Él va a estar en mejor lugar cuando Él cierra sus ojos por última vez y los vuelve a abrir a la presencia del Señor. Él va a estar mucho mejor que cualquier uno de nosotros que hemos quedado. Y tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos otra vez. Y nada más seres queridos, hermanos muy queridos. Porque, seamos sinceros, parte de ser miembro de una iglesia es llorar con los que lloran. Hay hermanos que pierden seres queridos y lloramos con ellos. Así es, pero es temporal. Un día Dios va a convertir nuestras lágrimas en gozo, ¿verdad? Pero la cosa es, hermanos, ponte en lugar de una persona que no conoce a Cristo. Y él o ella ama a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hijo, a su padre. Lo ha disfrutado toda la vida de esa persona. Han sido mejores amigos tal vez, de que crecieron juntos, tal vez no eran familia, pero era un amigo más cerca que un hermano. Y de repente vino la muerte y los separó. ¿Cómo se sentirá esa persona sin Cristo, perdiendo una persona muy amada? Jamás lo verá. No tiene esa esperanza. Es muy triste. Y eso es lo que dice Pablo. Antes que ustedes conocieron a Cristo, dice Pablo, vosotros, hablando a los Efesios, ustedes estaban sin esperanza. La esperanza no existía, era algo ojalá nomás. No era esa esperanza de anticipación. Entonces, yo tengo esperanza de estar con Cristo, pero no es ojalá. Es una anticipación. Yo estoy esperando. Estamos aguardando ese día. No es ojalá que venga Cristo, ojalá que vuelva al cielo. Si tú piensas así, ni eres cristiano, no te engañes. Entonces, antes de conocer a Cristo, antes de la reconciliación, estábamos sin esperanza y lo peor de todo, sin Dios. Ahí está en versículo 12, mira lo que dice. Ahí dice, en versículo 12, y sin Dios en el mundo. Muchos dicen, Dios está en todas partes. No. Déjame decirle una cosa. Si tú no conoces a Cristo, tú estás sin Dios. Tú puedes creer como una superstición en un Dios ficticio. Dios no es real para ti. Tú estás sin Dios en este mundo. Es lo que dice aquí. Entonces, por eso, imagina usted, separado de Cristo, separado del pueblo de Dios, separado de los pactos y las promesas, separado de toda esperanza y separado de Dios. ¿Qué vida es esa? Por eso la gente vive como viven. Tratan de olvidar de las circunstancias de ellos. Y tratan de refugiarse en sus placeres y deleites, que es temporal. Es como un drogadicto que heroína. Se inyecta su heroína, oh, qué tan lindo. Pero después tiene que volver a inyectarse más y más y nunca va a alcanzar esa primera experiencia que tuvo. Y poco a poco se hace un drogadicto.
porque él quiere escapar de la circunstancia. Déjame decir una cosa. Cuando yo era joven, yo era necio, y yo era una persona muy loca en lo que hacía, pero yo calculaba las cosas. Y cuando yo vi mi vida, hablando de un joven de 16 años, 17 años, 15 años, yo de veras no vi nada para vivir, no vi esperanzas, yo no vi el chiste, ¿para qué? Entonces yo no tenía dinero para viajarme, solo me metí en las drogas para irme. Aunque estaba donde estaba, pero para mí yo estaba ido, muy ido. Y la verdad es, yo lo calculé, yo sé que las drogas no son buenas, pero ¿para qué? A mí no me importaba. Y yo a la verdad ni pensaba que iba a alcanzar 30 años de edad. Yo dije, voy a disfrutar ahora mientras soy joven. Y voy a, como dice en inglés, go with a bang. O sea, yo quería irme bien. Y tal vez una manera lenta de suicidarme, yo no sé, no lo tomé así. Yo me tomé como era viajes, en inglés se llamaba trips, que yo tomaba. Pero después de un día el Señor me agarró y me cambió todo con 18 años. Mientras yo estaba haciendo drogas. Y todos ustedes no saben, pero cuando el Señor me tocó, hermano, yo estaba bien endrogado, porque yo era muerto. Ya estaba para entrar al infierno y literalmente vi las llamas y Él me sacó merito antes. Yo estaba bien y yo tomé 4 pastillas de lo que tomé. Con una era suficiente. Yo quería estar quería disfrutar mucho de mis drogas. Y casi morí. Y con todo mi corazón, yo creo que iba a morir de sobredosis. Pero el Señor intervino y me sacó literalmente, yo vi las llamas, yo estaba para entrar en las llamas. Y me sacó. Yo no tengo tiempo para explicar todo mi testimonio, pero ahí el Señor me dijo, tú no vas a morir así. Y me sacó de las llamas. Y le digo eso porque hacía lo que hacía. Pues yo puedo decir muchas cosas. Tenía un padre que no me amaba, era un borracho, pero a la vez él provió, pero nunca me dijo te amo. Yo tenía una vida que cuando un padre te dice nada va a pasar de tu vida, tú no vas a hacer nada, pues ok, pues voy a disfrutar ahora mientras tengo vida. Y Dios intervino con este joven de 18 años. Yo no sé cómo alcancé 18 años, francamente. Pero lo que quiero decir es, cuando yo leo eso, yo ni pensaba compartir eso con ustedes, no están las notas, no estaban en mí, así nomás se me vino ahora. Pero yo viví una vida sin esperanza, hermanos. Sin Dios, porque aunque yo nací judío, yo no era gentil, yo era un ateo de corazón. Yo no creía en nada. ¿Y sabe qué? Yo no creí en Dios, yo no creí en nada, pero gloria a Dios, Él sí creó en mí y me salvó. Porque Él sabía lo que me esperaba. Y yo literalmente estaba tal vez menos de un segundo de entrar y me salvó al mero segundo. Entonces digo, yo decía, el pastor no sabe. Si usted cree que yo no sé yo sé con ustedes, con los que entran aquí han hecho drogas. Yo he visto visitantes que entran, yo sé que están drogados a veces, o acabaron de eso. Son los que fuman su weed, ¿verdad? Marihuana y todo eso. Yo digo, mire, y la verdad es, yo sé que aún borrachos, aún en drogados, Dios los puede alcanzar. Ya hablo por experiencia. Lo que quiero decir es, sin esperanza, sin Dios, así era mi vida. Y yo nací judío, para que sepan. Pero vamos a ver en el fin, me estoy adelantando, judío o no judío, todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos que el Señor nos toque, hermanos. Todos. Vemos aquí la paz ahora que existe. Si antes no teníamos esperanza, Dios, nada, pues obviamente no había paz. Pero ahora vemos aquí en capítulo 2, versículo 13. En Él también vosotros habiendo oído, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con paz aquí, hermanos. Yo voy a decirle una cosa. ¿Sabe por qué estamos lejos? Por el pecado. El pecado siempre nos aleja de Dios. El pecado nunca te acercará al Señor. Déjeme mostrarle un versículo aquí que en Isaías 59. Wow, eso es tan increíble. No sé cómo muchos pueden seguir pecando leyendo esto. Pero nunca te ha tocado que tú estás orando, aún como cristiano, y parece que tus oraciones pegan el techo y vuelve como que no pasa. Algunos de ustedes que no tenían a Cristo están orando, Dios no me oye. Dios no me está escuchando. Mira lo que dice aquí 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no es sordo, Dios oye. Pero vuestras iniquidades, de su estilo de vida, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. Cada vez que pecamos, todos somos buenos albañiles. Porque cada pecado es como un ladrillo. Un pecado, y aquí está otro ladrillo, otro ladrillo. Y cuando menos ve hay un muro alrededor, una pared. ¿Qué pasó? Tú te encerraste con tus pecados. Ahora tú quieres orar, Dios no va a escuchar. Y esa es la vida. No más de los judíos que se echaron para atrás, hasta cristianos. Pero como el mundo está viviendo en pecado, Dios no oye la oración del pecador. La Biblia dice, el que tapa sus oídos para no oír la ley, aún su oración es abominación, abominable. Eso está en Proverbios 28. Vemos entonces, Jesucristo es el príncipe de paz. Recuerde eso. Pero antes estábamos sin Cristo, pues no había paz. Nunca habrá paz en nuestras vidas sin Cristo. ¿Sabe la causa principal, hermano, de todos los problemas en el mundo y en las vidas hoy en día? Es la falta de paz. Ya que estamos en Isaías 59, busca 57, 2 capítulos antes. Mira lo que dice 57. Y vamos a empezar con el versículo 19. Él dice, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos. Pues nosotros estamos lejos. Dice, y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios quiere sanar. Dios quiere derribar esos ladrillos de pecado en nuestras vidas. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Imagina un huracán y cómo andan las aguas. Que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Tú vives una vida inquieta. No tienes paz. No hay paz, dice yo, para el impío. No hay paz. Y Cristo es el príncipe de paz. Y cuando tú estás sin Cristo, estás sin el príncipe de paz. Y no hay paz en tu vida. Déjame decir, si tú sientes paz sin Cristo, es una paz ficticia. Tenlo por seguro. Tú sabes en tu corazón si tú tienes paz o no. Hay gente que busca paz en la brujería, ¿saben ustedes? Van con curanderos y quién sabe dónde, cuando es prohibido en la Biblia y son puros demonios que engañan a la gente. Buscan la paz en la suerte, a buscar dinero, en apostar, en bingo y casinos y loterías y quién sabe qué. Hay gente que busca la paz, tal vez mujeres buscándolo en un hombre y otro, como la samaritana, estaba con el sexto hombre de su vida. Hay gente buscando paz por todas partes y no hay paz.
No hay paz. Lee el capítulo 3 de Romanos. No hay paz. Es tan triste la vida sin Cristo. Y esa es tu vida si tú no tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo y vives en pecado, también vas a perder su paz. Entonces vemos aquí en capítulo 2, versículo 13 y versículo 15. Aquí regresando a Efesios. Él dice que si usted mira aquí, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recuerda que Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando el Señor apareció en el huerto? Se escondieron. ¿Qué está haciendo la humanidad hoy en día? ¿Qué hace cada ser humano que no tiene a Cristo? Se esconde, quiere estar lejos. Leer el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el gran trono blanco, dice, estaban los grandes y pequeños, trataron de huir de su presencia. En realidad, algunos aún tratan de huir por medio de la religión, estableciendo sus propias obras, sea catolicismo, musulmán, judíos, lo que sea. No hay paz, no hay paz. Entonces, aquí dice aquí en versículo 13, nos acercó, y en versículo 15, aboliendo en su carne, hablando de Cristo en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades. Hay mucha enemistad entre Dios y los hombres. Tanto que, dice la Biblia en Santiago 4, si quieres ser amigo del mundo, eso constituye enemistad contra Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios estableció reglas. Y las leyes dice eso el otro y no cumplimos. Somos enemigos y huimos. No queremos ver a Dios. No queremos tener que ver con Él. Y aquí dice, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Déjame explicarles un momento qué dice eso. ¿Qué dice? Primero, hay tres tipos de paz. La primera paz que Él hizo, que Cristo estableció en la reconciliación, es paz para con Dios. ¿Sabe? La Biblia dice, somos enemigos de Dios. Y la única manera que podemos ser amigos de Dios y tener paz con Él es por medio de la reconciliación. Tenemos que estar conectados con Él. Pero hay pecado y no lo deja. Cristo vino y murió por estos pecados. En el Antiguo Testamento había tantas reglas. Lo que tú puedes comer, lo que no puedes comer. Aún, ¿con quién te casarás? ¿Con quién no te puedes casar? Y si está casado, ¿cuándo puede ser el amor? ¿Y cuándo no puede ser el amor? Usted lee, ahí está todo ahí. Créemelo, tantas reglas. ¿Saben ustedes? Si nació un hijo, tiene que esperar 40 días para volver a tener relaciones. Si nació una niña, 80 días. Porque yo no, así es. Porque es doble por una hija. Así era, tiene que esperar 80. Por eso se casaba más con una esposa, no quería esperar. Pues a veces tenía 3, 4 esposas. Y también había reglas para eso. Tantas reglas que tú puedes comer. ¿Cuándo puedes comer? ¿Cuándo tenía que ayunar? ¿Cuándo? Y esto y lo otro. Tantas reglas. Y eso para que la gente viera todo lo que la ley exigiera. Pues nadie pudo cumplir con todas esas leyes. Entonces, aquí Cristo vino a la cruz, dijo, consumado es. It is finished. Ella pagó por todo. Ya esas reglas ya no es necesaria. Nada más los 10 mandamientos sí. No es bueno robar, no es bueno mentir, hay que honrar a su papá y su mamá. Entonces, pero todas las otras ordenanzas ya se acabó. Entonces, usted mira aquí, y versículo 15, para crear en sí mismo, en Cristo, en los dos, que es los gentiles y los judíos, un solo pueblo. Vemos entonces aquí, y Él produjo paz con Dios por medio de nosotros. Si usted mira, no hay que buscarlo, pero en capítulo 5 de Romanos dice, siendo pues justificado por la fe,
tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Él. Antes de recibir la paz de Dios, tiene que estar en paz con Dios. Muchos no entienden eso. Ahora estamos en paz con Dios. Pero hay otra paz. En el corazón, muchos no tenemos paz. Vivimos afligidos, deprimidos, oprimidos, obsesionados, una cosa u otra. No hay paz en el corazón. Y francamente, no hay gente con paz. Hay gente que son a veces indiferentes, no les importa, pero eso no es paz. Debemos mostrar lo que dijo Cristo en Juan 14. En Juan 14, versículo 27. Cristo dijo, antes de irse, eso fue la noche de la Santa Cena y fue entregado unas horas después. Él dijo esto. Esa es su despedida. 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dice, la paz que yo le doy no depende si tiene dinero, tiene casa, tiene carro, tiene salud, tiene esto, tiene el otro. La paz que yo doy, el mundo no te lo puede dar. Y por supuesto, si no te lo doy, no te la da, no te lo puede quitar. Entonces dice, la paz os dejo. Después de la clara, no más la paz, pero mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué tanta ansiedad entonces? ¿Y qué dice la Biblia? Por nada estáis afanosos, sino sea conocida toda vuestra petición delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú eres un preocupón es porque estás pecando, porque no estás cumpliendo con lo que dice la Biblia. Cristo le dio su paz, la paz de Él. Él nos dice en su palabra, sigue pensando en mí, persevera en mí. Hay que hacer un esfuerzo, perseverar, pensar en Él. Y Él te guardará con su paz. Ahí dice, tú guardarás en completa paz. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto comiendo las uñas? ¿Por qué arrancando lo que... ¿Qué está pasando? Y por eso aquí dice, Él nos dio esa paz. Y tenemos paz en el corazón. Tenemos paz con Dios y paz en el corazón y con nuestro prójimo. ¿Saben? En 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, en Efesios, que de ambos pueblos hizo uno. Dice, ya no hay judíos y gentiles. Y podemos hacerlo aquí en la frontera. Ya no hay americanos y mexicanos. Dios no está viendo una iglesia mexicana y una iglesia americana y una iglesia de blancos y una iglesia de negros. Él no ve eso. ¿Y sabe por qué? Porque Él ve el corazón. Y mi pregunta es, ¿qué color es tu corazón? ¿Qué color es tu espíritu? El hombre natural es diferente. Él no aprecia, ni entiende, ni puede entender las cosas del espíritu. Pero nosotros... nuestra mirada está en Cristo. Fue el judío que murió por nosotros, y la mayoría que son mexicanos, y Él no los ve como mexicanos, Él los ve como sus hermanos. Y eso es lo hermoso. Y nosotros tenemos que cuidar en esas cosas. Pues es una iglesia de los americanos, es iglesia de los rusos, es una iglesia, no, somos un solo cuerpo. ¿Sabe lo que dice Colosenses 3:15? Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Él viene a unirnos. Hoy en día hay tanta división. Es que los pentecostales son así, no, los bautistas son, los metodistas. Eso es lo que el diablo quiere, dividir a las iglesias.
Él quiere que nosotros pensamos también que estos cristianos son diferentes que nosotros. No, somos un cuerpo. Y él habla más de eso en capítulo 4, en Efesios. Entonces, si un día tú estás en otro pueblo, en vacaciones, vas, te metes a una iglesia. Yo no voy a ir puros gringos, ahí no voy a meterme ahí dentro con ellos. ¿Por qué no? No te van a comer. ¿Okay? Y si viene uno que es blanco, puro mexicano, ahí no me meto. ¿Por qué no? Uno de mis mejores sermones que yo era nuevo en la fe. Yo fui con 3 hermanos, uno de Hawái y 3 blancos, y nosotros metimos en la iglesia de puros negros. Y no, hombre, hermano, esa iglesia, el predicador salió, él no estaba aquí, caminó por las bancas y hacía. Pero este mensaje fue tan bueno, hasta hoy me acuerdo, tiene 18 años, era recién convertido y fue uno de mis mejores mensajes y nos hicieron sentir muy bien. Hasta se me olvidó que era blanco, está ahí con ellos. Y eso es lo hermoso, hermanos, en Cristo. Uno no fija en esas cosas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces tenemos paz para con Dios, tenemos paz en nuestro corazón y paz para con nuestro prójimo. Que es el segundo mandamiento, amarás ¿qué? A tu prójimo, no a los tuyos, a tu prójimo como a ti mismo. Y tú no puedes si Cristo no te reconcilia consigo, con Él. Vemos ahora la reconciliación proveída de Dios, por Dios. Nos convirtió, hermanos. Esa es la reconciliación, nos conectó. Él nos convirtió de ser enemigos en su pueblo. ¿Saben? Cuando Abraham Lincoln, gran presidente, después de la guerra civil, tenía prisioneros y de los confederados, ¿verdad? De Confederacy. Y ya acabó la guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos? Son nuestros enemigos. Y Abraham Lincoln dijo, aquí no hay enemigos. Somos todos americanos. Que después de la guerra no fijó que eran ya enemigos, que andaba disparando a los de la Unión, ¿verdad? Y del norte y el sur. Este presidente obró la paz. Aquí somos una nación, aquí ya no somos confederados. No hay enemigos. Y así Dios nos está viendo. Ustedes antes que me insultaban y me ofendían, y ustedes decían sus vulgaridades y hacían sus locuras, ya. El enemigo murió. Ahora ustedes son mis amigos. Y es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Nos convirtió de enemigos a su pueblo. Y nos convirtió en un solo cuerpo. Nadie está pensando que hay muchos. Hay una iglesia en este mundo. Nada más una. Hay una iglesia ficticia y falsa, pero hay una iglesia verdadera. Mi hermano que tiene Cristo, si él está allá en Argentina y ni lo conozco, él no es menos hermano que cualquier uno de ustedes en esta iglesia. Delante de Dios somos una iglesia. No va a haber diferentes iglesias en el cielo, somos una iglesia, hermanos. Y todo eso la reconciliación. Y nos acercó cuando estábamos tan lejos de Él. Piensa ahí Adán escondiéndose y Eva, y nosotros escondiéndonos. Venid a mí todos que están cargados y trabajados. Yo os haré descansar. Aprended de mí, hallaréis descanso para vuestras almas. Él no te quiere rechazar y reprochar. No, Él quiere, ven, está diciendo. Ven. Él quiere convertirle en un amigo. Porque si tú no tienes a Cristo, tú eres un enemigo de Él. Y Él quiere reconciliación. Él quiere que estés conectado con Él. Para que tengas vida y que la tengas en abundancia. Es lo que Él quiere. Pero tú sigues huyendo de Él y buscando este mundo. Es que tú no sabes cómo he vivido. A mí no me importa cómo tú has vivido. Yo sé quién te puede perdonar. Vemos también la comunión entre antiguos amigos, enemigos. Primero entre judíos y gentiles. Usted puede ver después de 1 de Juan 1:3. Y entre pecadores y Dios. 1 de Juan 1:7. Lo que Cristo dice es,
Cuando tú no me tienes, ahora me tienes. Tú tienes comunión conmigo. Pero ahora tú tienes comunión con todos los que me conocen. Estamos todos conectados. ¿Saben? Eso es lo hermoso, hermanos. Es lo hermoso. Déjame dar algo que pasó esta mañana. Se nos fue la luz en la casa. El primer domingo en la casa donde vivimos y se nos fue la luz a las 8 de la mañana. Y tenemos que listarnos en el lado oscuro y todo, no hay luz en la casa, pero ahí nos listamos por la fe, escogemos colores correctos y todo, ok, pero se nos fue la luz. Pero no más nuestra casa, todo el barrio se fue la luz. Hubo una explosión en esos transformadores y todo se fue. Pero aquí está la cosa. Todas esas casas y todos los aparatos, televisiones, secadoras del pelo, todo estaba conectado a la misma luz. Cuando se fue la luz, se fue todas las luces. Aquí está la cosa. Todos nosotros estamos conectados a Cristo. Y la única manera que vamos a estar desconectados es si Cristo muere otra vez. La diferencia entre Cristo y la luz aquí es que la luz aquí se va de vez en cuando. Cristo nunca se va a apagar. Entonces estamos conectados en Cristo. Él es el que nos da vida. Su luz, su vida corre por medio de nosotros. Y estamos conectados unos con los otros. Y esto es, hermanos. Para terminar, ¿qué es la conclusión de todo eso? Antes de conocer a Cristo, estábamos totalmente separados de Dios y unos de otros. Hermanos, yo sé que nos amamos. Y aquí hay muchos que se aman. Pero seamos sinceros, el amor que tú sientes y que yo siento es porque Cristo nos salvó, nos dio vida. Y con esa vida nos dio su espíritu. Y con su espíritu hay este amor. Antes de conocer a Cristo estábamos totalmente separados. Pero ahora, ni de Dios ni de uno al otro. No hay amor, hermano, no hay paz en este mundo, solo en Cristo. Antes de conocer a Cristo estábamos totalmente sin esperanza y sin Cristo. ¿Cómo ya cambió todo? Ha cambiado todo para nosotros. Tú sabes, aún en su día más horrible y triste, tú sabes que la esperanza ahí está, que un día vamos a estar con Él. Esa es dice en Tito, la esperanza bienaventurada, blessed hope, dice en inglés. Y por medio de la reconciliación tenemos acceso a Dios y a todas las bendiciones que Él provee. Él fue el que dice, el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente. Tú no tienes que esconderse de Él. Como Zaqueo estaba en un árbol ahí arriba solito para mirar, bájate de ahí. Y tal vez tú estás escondido en un lugar que, ven. Toma parte de la vida que te ofrezco. De mi paz, de mi gozo, de mi esperanza. Ven. Y por medio de la reconciliación tenemos acceso a Dios y a todas las bendiciones. Ya dije eso, pero hermanos, todas las bendiciones que Él prometió al pueblo judío es para nosotros también ahora. No nada más para Abraham. Aún dijo Abraham, en ti será bendita todas las naciones o todas las familias. Y por medio de la reconciliación tenemos paz con Dios y unos con otros. ¿Qué pasa cuando hay división en una iglesia? Es porque no estamos dejando que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Eso es muy importante, porque esa paz que Cristo nos da, Él quiere que esa paz gobierne en nosotros. Es decir, que más importante que mis gustos personales es la paz entre mis hermanos. Y déjame decirles con todo mi corazón, hermanos, dice la Biblia que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Eso está en Timoteo y es verdad eso, está en la Biblia. Pero la iglesia también es un oasis de paz y de amor.
donde no vas a encontrar en ninguna otra parte. En el desierto no hay agua, no hay nada. Pero cuando encuentras un oasis, hay árboles, hay arroyos, hay agua fresca. Este mundo, la gente anda errando sin Cristo. Y van a entrar en esta iglesia con aretes, con pelo verde y morado y toda clase de tatuajes. Déjalos que vengan. Buscaron la paz en el mundo y no la hallaron. Qué bendición si vienen aquí a buscar esa paz. Y vamos a mostrarles que aquí no es una paz ficticia. La paz que está aquí es la que gobierna, porque Cristo es el príncipe de paz que gobierna en nosotros. No anda fijando en lo que la gente tiene. Pues ¿qué pasa si vienen dos manes caídos juntos? Déjalos que se sientan juntos. Lo importante es que escuchen la palabra. Porque ¿cómo vendrá la fe? ¿Por el oír qué? La palabra, no nuestras críticas y reproches. Que escuchan la palabra y ven el amor de Cristo en nosotros. Y yo les reto. Va a venir gente por esas puertas que tú tal vez no te hagas. Ve a ellos. Dale la mano, dale un abrazo, comparte ese amor de Cristo con esas personas. Porque a veces viene buscando y le da miedo, porque nunca estuvieron en un oasis de paz y de amor. Recuerda lo que Cristo hizo por ti, hazlo con tu prójimo. Es lo que el Señor dice. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Y si alguien quiere pasar a orar, aquí está el altar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la reconciliación que hemos recibido por medio de Cristo. Gracias, Padre, por este amor persistente que tú sigues persistiendo en amarnos, aun cuando muchas veces te hemos fallado. Gracias por tu perdón. Gracias por tu compasión. Y gracias por tus misericordias que nuevas son cada mañana. Y ahora, Señor, enséñanos que podamos poner en práctica este amor que tú nos diste, Señor. Que podemos también practicarlo con nuestro prójimo. Tú nos llamaste a paz. Estamos en paz contigo. Tenemos paz en nuestros corazones. Tenemos paz uno con el otro. Y queremos compartir esa paz con el mundo. Padre nuestro, ayúdanos. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Todo esto te lo pedimos y damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.